Muy bien, estudiantes. Finalmente vamos a empezar a trabajar con probabilidades. Necesitamos una definición, ¿verdad?, que nos aclare qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Vamos a partir de un experimento aleatorio. Ya ustedes saben lo que eso significa, las condiciones que requiero para tener un experimento aleatorio. Y los resultados de ese experimento aleatorio van a estar agrupados en S como su espacio muestral. Fíjense esta definición. La probabilidad es una función, ¿okay? Una función tal como ustedes han estudiado en las mates, que asigna a cada evento A, o sea, a cada subconjunto A del espacio muestral S, un número real. En otras palabras, una probabilidad es una función real, ¿okay? Una función que toma valores reales, denotado por P de A. Ahora fíjense, yo no estoy considerando una función como lo que ustedes manejan cotidianamente, que es un polinomio, un logaritmo, una exponencial. Estoy ejecutando una función sobre un elemento muy particular que es un subconjunto de otro conjunto. Esa función se llama la probabilidad de A. La función aplicada a A se llama la probabilidad de A. Para que una función sea una probabilidad, debe satisfacer esto que está aquí. Primero y principal, probabilidad de A es un número mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Es decir, yo tengo un evento, su conjunto cualquiera, y P de A siempre tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. No existen probabilidades mayores a 1, no existe probabilidad 1.2 ni probabilidad menos 0.3. Si un cálculo que están haciendo les da un valor así, está malo y deben revisar todo otra vez, no hay excusas. Segunda condición, la probabilidad, que es una medida aplicada a todo el espacio muestral, vale 1. O sea, esto es un axioma. O sea que si yo agarro mi rectángulo, que ustedes saben que es como nosotros representamos en este curso el espacio muestral, el área, ¿verdad?, que ocupa ese espacio muestral es 1. Es el único evento, el único conjunto del cual sabemos a priori cuánto mide. El espacio muestral mide 1. En cambio, A mide P de A través de esta función. La tercera condición es, si A y B son eventos de S mutuamente excluyentes, y ustedes saben lo que eso significa. Significa que A y B no tienen elementos en común, es decir, que la intersección de A y B es igual al conjunto vacío. Si eso ocurre, es decir, si A y B son mutuamente excluyentes, que es como está en esta figura, ¿ven? No tienen puntos en común A y B, entonces la probabilidad de la unión de ellos dos es igual a la suma de las probabilidades. Aquí me detengo un instante para acotarles algo vital. Uno hace operaciones de conjuntos dentro de los paréntesis. Es decir, yo aquí puedo poner una unión, puedo poner una intersección, puedo poner un complemento. Inclusive, si están habituados a la resta de conjuntos, pueden anotarlo aquí dentro del paréntesis. Pero afuera, después de calcular la probabilidad, solamente puedo usar operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división. ¿Por qué? Porque P de A es un número real y P de B es un número real. O sea que no tiene absolutamente ningún sentido decir P de A unido con P de B, ni P de A intersectado con P de B. ¿Okay? Las probabilidades se suman, se restan, se multiplican y se dividen siempre y cuando el denominador no sea 0. ¿Okay? Cualquier escrito que diga P de A unido con P de B o P de A intersectado con P de B está malo automáticamente. ¿Okay? Igualmente aquí, nuestra notación, hay autores que usan las sumas y las restas en los conjuntos, ¿okay?, para denotar, por ejemplo, uniones y otro tipo de operaciones. Pero nosotros estamos usando uniones, intersecciones y complementos, así que no permitamos cambiar la notación que venimos manejando. Estos tres axiomas son nuestra ley de ahora en adelante, ¿verdad? Y se debe respetar completamente. Vamos a ver qué significa entonces en una brevísima lámina, qué significa que la probabilidad es una función. Bueno, miren, supongan que tienen un espacio muestral, ¿verdad? S formado por tres elementos A, B y C.
Entonces, ¿cuáles son los elementos a los cuales le voy a calcular la probabilidad? Es decir, los elementos sobre los cuales voy a aplicar la función de probabilidad. Bueno, a los subconjuntos, por ejemplo, el subconjunto formado por el elemento A, o el formado por el elemento C o el B, o los subconjuntos de dos elementos, o inclusive el vacío, o el mismísimo S, es decir, el conjunto formado por A, B y C. O sea, aquí están todos los subconjuntos. ¿Y cómo voy a hacer eso? Así, como señalo en esta notación. Por ejemplo, yo puedo decir que P, y fíjense esta notación, pongo el paréntesis porque estoy indicando que estoy aplicando una función. P de, eso es lo que significa P paréntesis. ¿Pero de qué? Y aquí va el elemento. El elemento al que le voy a aplicar la función es el subconjunto formado por el elemento A. ¿Okay? Entonces, aunque choca, es necesario poner paréntesis llave, los elementos llave paréntesis. La probabilidad del evento formado por el elemento A, en este caso yo puse, no hay ninguna razón para suponer que es un tercio, podría ser otro valor, ¿ok? Eso lo discutiremos en otro momento, pero le asigné aquí el valor 1/3 a esta función. Y al elemento que está denominado a través del conjunto formado por los elementos A y C, la probabilidad le asigna un valor de 2/3. ¿Okay? Ya nosotros vamos a aprender cómo se hace eso. Vamos a caracterizar una probabilidad en un espacio finito. Ya nosotros dijimos que los espacios muestrales podían ser finitos, ¿verdad? Numerables, esos eran los discretos, o podían ser continuos, que eran los infinitos, ¿verdad? Y que asociamos con intervalos o con la recta. Entonces vamos a suponer que tenemos un espacio muestral finito y que sus elementos son estos, a sub 1, a sub 2, hasta a sub k. Yo voy a definir un evento elemental, se llama así, evento elemental, ¿verdad? Que es un evento que está conformado solamente por un resultado simple, ¿ok? Entonces, el evento, fíjense que está en mayúscula, el evento A sub i, es aquel que está formado por el resultado del experimento aleatorio A sub i. Eso ocurre para los k elementos. Ahora bien, si yo respeto los axiomas de probabilidades que utilicé en la definición, entonces yo sé que la probabilidad de este evento formado por el elemento A sub i debe ser mayor o igual que 0. Como dice aquí, en la práctica no nos interesa cuando tienen un evento que tiene probabilidad igual a 0. Básicamente, nuestro interés es para los eventos que tienen probabilidad mayor estricto que 0. Pero matemáticamente hablando, a nosotros nos interesa que ocurra esto, que la probabilidad del evento formado por un solo elemento es mayor o igual que 0. Bien, también sabemos que si sumo las probabilidades de cada uno de estos eventos, ¿verdad? Como aquí estoy siendo exhaustivo, es decir, estoy sumando, ¿verdad? Considerando todos los elementos que vienen en el espacio muestral, esto lo veo porque aquí dice a sub 1, a sub 2, hasta a sub k, eso me tiene que dar 1, porque eso es lo que me dice, ¿verdad? El postulado o axioma de probabilidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a trabajar bajo otra suposición. Voy a suponer que los resultados son equiprobables. ¿Qué quiere decir que el resultado es equiprobable? Quiere decir que la probabilidad del evento formado por A sub 1 es igual a la probabilidad del evento formado por A sub 2. Es decir, que si aquí hay un solo elemento y aquí también, entonces tienen la misma probabilidad. La próxima lámina lo describimos, ¿verdad? En símbolos, exactamente lo que estábamos diciendo. Entonces yo tengo K resultados idénticos. Pero recuerden que yo tenía una ecuación, ¿verdad? Que decía que la suma de todos ellos me daba 1. Muy bien. Pero entonces hagamos este paso intermedio. Si P de A sub 1 es igual a P de A sub 2 es igual a P de A sub K, entonces si yo elijo uno cualquiera de ellos, cuando digo cualquiera es que elijo P de A sub i, entonces al notar que estoy sumando K veces el mismo valor, entonces simplemente me refiero a K por P de A sub i. Eso que implica al despejar, que la probabilidad de A sub i es igual a 1 entre K sin importar cuál A sub i elegí, porque total, todos valen lo mismo.
Entonces, fíjense bien, en un espacio muestral finito, equiprobable, es decir, un espacio muestral que tiene finitos puntos y que cada punto tiene la misma probabilidad individual de ocurrir que cualquiera de los otros, entonces yo puedo decir que la probabilidad del evento formado por uno de los resultados es igual a 1 entre k, si k era la cantidad de elementos que tenía el espacio muestral. Si se dan cuenta, extendiendo el concepto, entonces si tengo un evento A que está constituido o conformado o que tiene m resultados de esos, es decir, que tiene m puntos, entonces la probabilidad de A será m entre k. Entonces, recordarán que en el video anterior estábamos contando cuántos puntos tenía un conjunto, vía combinaciones, vía permutaciones, vía regla m por n, a través de los factoriales. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos en los espacios finitos equiprobables saber cuántos puntos tiene un conjunto, cuántos puntos tiene un evento. Esto nos lleva a la fórmula de casos favorables entre casos totales. Es decir, cuando vas a calcular la probabilidad de A, te preguntas cuántos casos favorables a A tienes. Es decir, cuántos puntos que tienen que ser equiprobables. Si estás en un espacio que no es equiprobable, esta fórmula no te sirve. ¿Cuántos puntos conforman el evento o conjunto A? Y los casos totales es cuántos puntos tenía tu espacio muestral S. Ahora vamos a los teoremas de probabilidad. Yo aspiro a que en nuestras reuniones presenciales o a través de ejercicios demostremos esto. Pero ahora solamente les voy a explicar el significado. Vamos a partir de un experimento aleatorio con su respectivo espacio muestral S. Voy a partir de 2 eventos para empezar. Puede trabajarse con más, pero nosotros los teoremas nos interesan con 1 o 2 eventos, que van a ser A y B. A super C es el complemento de A respecto, como siempre, al espacio muestral S. Entonces, los teoremas dicen que siempre se satisfacen esta fórmula. La probabilidad del complemento de un conjunto es 1 menos la probabilidad del conjunto. El otro teorema dice que la probabilidad de B, de un evento B cualquiera, es la probabilidad de A inter B más la probabilidad de A complemento inter B. El otro teorema nos dice que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A inter B. Recordarán que habíamos trabajado con probabilidad de A unión B en uno de los axiomas, pero bajo un caso particular, bajo el caso en el que A inter B es vacío. Este teorema es general. Aquí me dice cómo calcular P de A unión B en un caso donde no necesariamente A y B son disjuntos. Pero este teorema no es tan general como el teorema de la probabilidad de la unión. Si tengo dos eventos cualesquiera A y B, es decir, no tienen en este caso por qué ser disjuntos, pueden serlo o pueden no serlo, entonces la probabilidad de A unión B es probabilidad de A más probabilidad de B. Hasta aquí parece que es el axioma, pero no, porque dice menos la probabilidad de la intersección. Lo que vamos a hacer a continuación es explicarles qué significa esto. La probabilidad del complemento de un evento es 1 menos la probabilidad de A. Imagínense que tienen su espacio muestral S y un evento A. Bueno, nosotros ya sabemos por los axiomas de probabilidades que la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. También sabemos que un subconjunto de S en el esquema que estamos trabajando debe tener una probabilidad P de A. Entonces, ¿qué pasará cuando trabajo con el complemento de A? Bueno, fíjense, esto no es una demostración, ¿verdad? Pero intuitivamente, si a todo lo que mide el espacio muestral, que es 1, le quitas lo que mide el evento A, ¿verdad? Entonces me debes estar diciendo cuánto mide todo lo que está aquí rayado de azul. ¿Okay? Una consecuencia importante, ¿verdad? Que es particular, es que la probabilidad del conjunto vacío es 0. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu espacio muestral S y consideras su complemento, pues su complemento es el conjunto vacío. Entonces, la probabilidad del conjunto vacío debe ser 1 menos la probabilidad
de S. Y eso es 1 menos 1, que da 0. Esto es muy importante tenerlo en consideración todo el tiempo. El siguiente teorema, ¿verdad?, dice cómo calcular probabilidad de B. ¿Okay? Fíjense, imagínense que esta línea verde señala al evento A y este óvalo azul señala al evento B. Recuerden que en uno de los primeros videos les comentaba que a veces íbamos a rayar simplemente el evento y a veces lo íbamos a rellenar. Aquí estamos simplemente rayando A porque es un marco de referencia, pero nosotros le queremos calcular la probabilidad a B. Entonces, ¿qué significa este teorema? Yo quiero calcular la probabilidad de B. Bueno, pero B está conformado por este trozo, que es el que tiene en común B con A, y este trozo, que es el que le corresponde únicamente a B, pero que no tiene nada en común con A. Entonces, fíjense quién es este pedazo que está rayado aquí. Este es A intersectado con B. ¿Y este quién es? Bueno, fíjense, si esta línea verde limita a A, entonces su complemento es todo lo que está por fuera, pero todo lo que está por fuera incluye, déjenme mostrarles con el lápiz, incluye todo lo que está por fuera, incluye todo esto y también incluye todo esto. ¿Okay? Esto es el complemento de A. A está aquí y el complemento de A es esta parte que no tiene nada en común con B y esta parte que sí tiene en común con B. Ok, visto eso, okay, entonces fíjense que en realidad esto que está en azul, relleno, es la intersección del complemento de A con B. Okay. Entonces, eh, algo importante a destacar aquí es que esta forma de escritura se basa en el tercer axioma de una función de probabilidades, porque me dice que si yo tengo dos conjuntos disjuntos, y aquí verán que esta intersección es disjunta con este subrayado azul que está aquí, entonces la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. Y eso es lo que dice aquí. Por supuesto que ese argumento no basta para que sea una demostración de este teorema. Todos ustedes han pasado por matemática básica y saben lo duro, lo arduo que es hacer una demostración. Sin embargo, estas demostraciones no son tan complejas y nosotros las vamos a atacar posteriormente. Ahora vamos a discutir el significado de la probabilidad de A unión con B. ¿Okay? Entonces, tengo el evento A, el evento B, y quiero unirlos, pero noten que no puedo irme por el tercer postulado, tercer axioma, porque ellos tienen algo en común. Entonces, ¿cómo se ataca? Bueno, ¿qué tal si para hacer la unión primero agarro y sumo la probabilidad de A, que es esto que tengo aquí? Me falta todo este pedazo, pero en el teorema anterior ya discutimos de qué se trataba. Este pedazo que está aquí es B intersectado con el complemento de A. Si ustedes suman la parte verde con la parte azul, están obteniendo lo que se les pidió. Un bosquejo, una idea más que todo para la demostración. ¿Cómo demostramos que este teorema es verdad? Bueno, debemos demostrar primero una igualdad de conjuntos. Debemos demostrar que A, que es lo que está en verde, unido con A complemento intersección B, que está en azul, es igual a A unido con B. Yo sé que ustedes lo están viendo aquí gráficamente y les parece que es verdad, pero esto es solamente un esquema. Recuerden que en uno de los videos les dejé un ejercicio que era hacer todos los posibles dibujos con dos eventos en un espacio muestral. Entonces, verlo aquí en este dibujo no es una demostración porque podría haber hecho dibujos distintos y entonces la demostración se me cae. Entonces aquí habría que hacer una demostración de igualdad de conjuntos. ¿Ok? Pero no basta con ver que estos dos, cuando se unen, dan el conjunto de mi interés. También tengo que ver que cuando los intersecto, también es obvio gráficamente, pero esto no es una demostración, también tengo que ver que cuando los intersecto, obtengo el conjunto vacío. Entonces, si dos conjuntos, ¿verdad?, que son A y A complemento intersectado con B, son disjuntos o excluyentes, y la unión me da lo que yo deseaba calcular,
Entonces el tercer axioma de probabilidades me permite concluir este teorema. Vamos a discutir lo que significa el teorema general de la probabilidad de la unión. Nuevamente estamos en el caso de que quiero calcular la probabilidad de unión B, ¿okay? Pero tiene un elemento en común. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Si yo solamente calculo esta parte, que si lo piensan un poco se van a dar cuenta que es A intersectado con el complemento de B. Me faltan estos dos pedazos. Si agrego este pedazo que ya hemos discutido, que es A complemento intersectado con B, entonces me falta el pedazo del centro, que es A intersectado con B. ¿Cuál es el problema? Que si yo digo P de A más P de B, este pedazo que está en morado lo estaría sumando dos veces. Entonces el teorema me dice que si los conjuntos no son disjuntos y sumo P de A con P de B, como he sumado dos veces en esa operación la intersección, entonces debo restarla una vez. Este es el significado de este enunciado de este teorema y nosotros en el transcurso de los próximos días tendremos que demostrarlo para ser dueños de usarlo libremente.